amigas y amigos de RIT TV, de Contrarreloj? Pues me encuentro con mi queridísimo amigo Fer Belauzarán, que como ustedes saben es un gran tuitero, es un estadista, es un hombre político, es un hombre conocedor de la política mexicana, sobre todo de las cuestiones y de las gravedades que está cometiendo López Obrador. Fer, un gusto tenerte en Contrarreloj para RIT TV. El gusto es todo mío, Orlando. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Pues vámonos a lo que nos truje, Chencha, como dice por ahí el dicho popular. Mira, traemos el tema específicamente. Hay tres temas que quiero platicar contigo y sobre todo el primero, el que más urge, es la reforma esta que hicieron a la ley de instituciones de crédito respecto a la parte de que ya el gobierno se va a poder meter con tus ahorros, el propio López Obrador, porque detectaron 75,000 millones de pesos. A los 3 años lo mandan una cuenta global y si no se va a los 6 años, ya lo retira definitivamente el gobierno. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta reforma que presentó Ignacio Mier, coordinador de los hiperrealistas? Bueno, es la desesperación del gobierno para ver dónde saca más dinero, porque yo casi te puedo asegurar es que lo van a aplicar retroactivamente, porque le urge al presidente recursos, se lo ha gastado todo, se chupó todos los fondos de contingencia que teníamos, ¿sí? Se chupó los fideicomisos, incluso uno valiosísimo que era, por ejemplo, para tratar las enfermedades catastróficas en el Seguro Popular, todo eso se lo ha chupado, ¿no? Y no hay dinero que alcance. Nunca un gobierno había presupuestado tanto dinero, por eso es falso lo de la pobreza franciscana, eso es pura demagogia, nadie ha tenido tanto dinero. 8 billones es el presupuesto. Sí, es prácticamente casi el doble de lo que llegó a tener Felipe Calderón, por decirte una cosa, para gastar. Pero nadie gasta tan mal como el presidente López Obrador. Y tanto, ¿no? Sí, por eso. Nadie ha tenido tanto y lo ha desaprovechado, desparramado, desperdiciado. Sí, esa es la palabra, lo ha despilfarrado, ¿no? En sus obras faraónicas que no sirven para nada, ¿no? Ahí tenemos un aeropuerto que no resolvió absolutamente nada, al que los usuarios no quieren ir, ¿no? Y todo por su capricho, ¿no? No solo pagamos por ese inservible aeropuerto, pagamos por cancelar el que sí podía haber resuelto el problema de tráfico aéreo, etcétera, ¿no? Sí, que es el de Texcoco. Sí, o sea, hasta pagó para no construir, ¿no? Ese es el colmo del despilfarro. Pues está la refinería que no refina, ¿no? Y no va a refinar en un rato, ¿no? Y la verdad es que va a resultar que más del doble de lo que había presupuestado es lo que va a costar. Y lo peor de todo, lo más dañino de todo es el Tren Maya, ¿no? 8,000 no solo por lo que se ha... millones de dólares. Sí, no solo por lo que se ha disparado el costo, que es el que más porcentaje de costos se ha disparado incluso, ¿no? Sino porque el daño ambiental va a ser irreversible, ¿no? Ahora que salió en Guacamaya, pues todos los partes del ejército, en los mismos partes del ejército está lo endeble que es el terreno ahí. Es decir, los ambientalistas tienen razón. Es una absoluta tontería, pero pues, es el capricho del emperador, ¿no? Claro. Y entonces ahí están las locuras del emperador. Por eso quiere tomar el dinero de los ahorradores. Sí, porque estamos en un problema. México no ha crecido. Si México, es más, somos de los muy pocos países que no hemos recuperado el nivel de crecimiento previo a la pandemia. Porque dicen los lovers o los chairos, como les llamamos de cariño, que efectivamente que hay un problema a nivel mundial de la inflación y de todo, y que debemos de entender lo que no es culpa de López Obrador. Bueno, el no crecimiento está porque la pandemia nos afectó a todos, sí, ¿no? Claro. Y el problema del crecimiento además es que no hemos aprovechado las ventajas que tenemos por situaciones geopolíticas fundamentales. Hay un conflicto entre China y Estados Unidos y no podemos atraer las inversiones porque este presidente ha mandado un mensaje: no hay Estado de Derecho, lo que cuenta es
su capricho, su voluntad sobre cualquier ley, ahí se trata de la Constitución, pasa sobre las instituciones, etcétera. Entonces eso no le da confianza a los inversionistas. Entonces estamos desperdiciando una oportunidad de oro para haber traído grandes inversiones, porque además somos frontera con el principal mercado que está en Estados Unidos, un gran mercado, y lastimosamente porque este gobierno no genera confianza, no hay Estado de Derecho, esa es la verdad. Oye, Fer, y entonces en ese sentido, ¿por qué dicen los lovers que el superpeso? Yo he explicado que tiene que haber factores internacionales para tener un superpeso, que no es un logro del gobierno de López Obrador, así como tampoco lo es las remesas, porque lo presumen como un logro del gobierno y no es un logro del gobierno. Mira, claro, las remesas tienen que ver con varias cosas. Uno, que se necesita más en México, ¿no? Entonces, los migrantes que se van allá porque no tenían oportunidades en el país, y además un dato muy importante, teníamos por decirlo así, un superávit de migrantes, porque regresaban más mexicanos de los que se iban. Eso cambió. Ahora vuelve, de los principales grupos migrantes van a ser los mexicanos. Los mexicanos están yendo más a Estados Unidos. Pero además, las familias mexicanas en la crisis pues necesitan más los recursos. Y además también existe la sospecha de que una manera que están usando los cárteles para lavar el dinero es a través de... Por eso quería la reforma a la ley orgánica del Banco de México. Sí, bueno, entonces, pues, claro, eso iba a favorecer el lavado de dinero de una manera muy irresponsable. Y al propio López Obrador. Sí, y algunos amigos empresarios que estaban tercos con eso, porque eso les ayudaba mucho en esto, pero hubiera sido un tremendo retroceso. Fue la presión internacional de Estados Unidos lo que lo hizo echarse para atrás, ¿no? Y lo que vemos es, evidentemente, ante las malas decisiones económicas, el presidente está viendo de dónde saca dinero. Eso de que no se ha endeudado es una gran mentira. Sí, claro, la deuda pública ha aumentado casi en un 50%, ¿no? Tenemos una deuda importante, como para usar las palabras del exsecretario de Hacienda de López Obrador. Ursúa dice que López Obrador le va a entregar un cartucho de dinamita a su sucesor. Claro. Porque esto va a caer. Ahora, no hay que subestimar a López Obrador. Igual y no le alcanza para evitar la crisis antes de entregar el cartucho de dinamita, porque la verdad es que comete error tras error tras error, ¿no? En eso nadie le puede regatear a López Obrador su falta de consistencia. Claro. ¿No? Siempre nos ha demostrado que se puede estar peor, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que acaba de despedir a la experta que estaba llevando las negociaciones en el panel del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pues así van a ser, porque si llegamos al arbitraje, México va a pagar 40,000 millones de dólares. Sí, si llegamos al arbitraje, nos ponemos de acuerdo, entonces el costo va a ser altísimo, y además se lo cobran a los chinos, se lo cobran de una por otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos las de perder, pero pues es un poco necio el señor, ¿no? Y cree que es un asunto que te puede resolver, como él tiene todo el control y ha regresado al presidencialismo más absoluto, piensa que Biden es igual, y entonces que es un asunto político, y que simplemente haciendo eso Biden puede doblar a sus inversionistas acá. No, el proceso ya comenzó, y obviamente los empresarios que invirtieron en México en el área de energía eléctrica sobre todo, pues evidentemente van a exigir y van a pelear sus derechos, sí, ¿no? Por el incumplimiento de México al TEMEC en temas de energías limpias y renovables. Que por cierto también es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, pero es una cantidad bárbara. Porque la ley que aprobó López Obrador es claramente inconstitucional. Claro. Nada más que usó el derecho de veto. Una minoría de ministros cerraron o impidieron que se declarara inconstitucional. Eso no quiere decir que sea constitucional, porque siguen avanzando los amparos, claro, ¿no? La ley energética, la ley Bartlett. La ley eléctrica. No la reforma energética, la ley Bartlett. La ley Bartlett. Sí, que faltó un voto para que los cuatro... Y fue el de Saldívar. Sí. Entonces, ese rollo, ese castigo que nos van a dar va a ser culpa también de la Suprema Corte. Si la Suprema Corte hubiera hecho su chamba, ¿no?
y hubiera hecho valer la Constitución, que es su responsabilidad, no estaríamos en el panel, ¿no? Claro. Se estaría cumpliendo la ley, nomás que el presidente controla los otros poderes de alguna manera, ¿no? Y ahí apretó e hizo que el Saldívar, además, con una votación, un conteo de la votación bastante heterodoxo. Y ¿no? muy sumiso Saldívar, sí. Es vergonzoso su sumisión. Pues imagínate, todos los casos sobre militarización los tiene archivados. Sí, claro, y quién sabe si los presenten al Pleno de la Suprema. O no será él, porque él está esperando dar su último informe como presidente del Senado, ya estoy como en las mañanas, ¿verdad? No, la mañanera. Ya estoy ahí, no. Va a hacer su último informe como presidente de la Corte y va a presentar su renuncia. Y yo creo que Saldívar está pensando en ser candidato de la 4T, en una de esas, ¿no? Sí, yo no lo va a aplicar, ¿no? Yo entiendo, o no sé. Oye, Fer, dos temas que traemos fiscal, hay quien ha dicho que quiere ser, no sé, pero parece que es un hecho que se va. Y le quiere dar otro espacio en la Suprema Corte al presidente, ¿no? Pero la verdad es que el deterioro del país, el deterioro institucional, tiene que ver, entre otras cosas, en que los poderes no están sirviendo como contrapeso. Claro, como debería de ser. Como debiera ser. Dos temas muy preocupantes. Primero, Guacamaya Leaks, y luego nos vamos con el rey del cash. Guacamaya Leaks, ¿qué opinión te merece? ¿Qué viste? ¿Qué es lo más grave? ¿Qué opinas? Mira, muchas de las cosas que nos estamos enterando, la verdad es que son información pública. Como sabes, la Constitución dice que toda información que genera el Estado, que obtiene el Estado, es pública, pero que se puede reservar en área de seguridad nacional, que era lo que pasaba. Exactamente, de algunos áreas. Nada más que le han entregado tal cantidad de funciones al ejército, ¿no? Que están en todo. Y efectivamente, no nos quieren decir ni siquiera la bitácora del helicóptero que llevó a la mascota del equipo de Tabasco, que es por cierto el de los amores de los Olmecas de Tabasco al estadio. Hasta eso lo han reservado. Aunque el presidente dice en la mañana que no tiene nada que esconder, etcétera, este gobierno ha negado información como ningún otro. Ningún otro gobierno ha negado tanta información pública como él, ¿no? No son nada transparentes. Porque aparte, cuando llega el INAI, también le negan información al INAI, ¿no? O sea, no solo no suben la información que deberían subir a las plataformas, cuando se les pide la niegan. Y su pretexto favorito es la seguridad nacional, porque todos se lo han dejado al ejército. Bueno, la verdad es que muchas de estas cosas nos debiéramos haber enterado por los cauces institucionales. Pero como este gobierno es tan opaco, entonces nos hemos enterado por los cables. Y algunas cosas que quizás sí debieran ser como seguridad nacional, pero nos ponen a pensar, porque lo que nos dice, por ejemplo, el ejército es que está plenamente claro que muchos gobiernos de Morena están vinculados con las Fuerzas Armadas, ¿no? Nos hablan también del acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, por decir algo, ¿no? Obviamente la salud del presidente, que sabemos que está mermada, ya no sé, que debía también ser la salud del presidente en muchos países, es asunto de interés público, y me parece que eso también debería ser en México, ¿no? Pero bueno, nos hemos enterado de cada cosa con estos. Además, el jefe de la ayudantía, sí, con los contratos que tiene con Sedena. Bueno, y que le venden armas al crimen organizado. Además, enfrente del campo militar número 1, y que lo saben, que se dan cuenta o se tienen información de que van a asesinar a tal persona y no hacen nada. Y el rollo es, pues sí, ya que les anuncio que mañana van a ir a asesinar a tal persona. Les anuncio, ya lo asesinaron. O sea, tenían la información y dejaron que los criminales actuaran así, ¿no? La pregunta es si hay algún gobernante de Morena que no esté vinculado con algún criminal, ¿no? Creo que desde a nivel presidente municipal, estatal y nacional están involucrados hasta el tuétano con el crimen organizado. Todos del sureste, es uno de los primeros que puso, todos del sureste de la tierra del Peña. Ellos sí, ¿no? A Dan Augusto con un cartel y el presidente... A Hernán no sé qué puso de secretario de Seguridad Pública. Eso lo dice también Guacamaya Leaks. Sí, claro, a gente vinculada con grupos criminales, ¿no? Y otros con el cartel rival y otros acá. Entonces, uno a veces, cuando el presidente se le salió decir
que cuando un cártel es hegemónico en una plaza bajan los homicidios. Y entonces casi que me parece ser que ese es su problema, que la guerra se decide en cada plaza Con y cada cártel. y cada cártel, ellos sean los que se encarguen de pacificar, ¿no? Qué terrible. Es terrible porque lo que ha aumentado tremendamente es el derecho de piso, por ejemplo, ¿no? Porque los cárteles tienen múltiples giros, ¿no? Entonces se dedican a distintas actividades y ha crecido, bueno, y lo que debiera ser tremendo escándalo es cómo se han multiplicado las desapariciones. Este gobierno ya es el de más número de desapariciones de todo desde que se tiene registro. Nunca había habido tantas desapariciones. De ¿no? que fue en la época moderna. Y tiene que ver con varios fenómenos. Con eso, uno, el rollo de esconder los muertos. Ya viste que, ¿te acuerdas cuando los ejecutados de San Miguel de Gracia, la tierra de San José de Gracia, ¿no? San José de Gracia. Allí en Michoacán. San José de Gracia, sí, que bueno. Que los desaparecieron. Que es la tierra de Luis González y González, el gran historiador, ¿no? Sí. Ahí en San José de Gracia, tienes razón, ¿no? El presidente decía, bueno, pues no están los muertos, pues no existen, ¿no? Pues, parte es... No los contabilizo, pero porque sabemos que se los llevaron. Sí, pues parte es eso. Otra parte es que hay leva en varios lugares, es decir, se llevan a los chavos para que sean sicarios. Sí, claro, ¿no? Obligatorio. Y otro asunto es que ha crecido mucho es la trata de personas. México es de los países donde la trata de personas es más fuerte. Y entonces yo digo que son los tres fenómenos que de alguna manera explican cómo se ha disparado el fenómeno de las desapariciones. Esconden muertos, hacen leva y El titular del Comando Norte les vino a decir en su cara a Luis Crescencio Sandoval de la Defensa Nacional y a Rafael Ojeda de la Marina, Glenn D. Hook, algo así, el titular del Comando Norte de Estados Unidos, que el crimen organizado acapara el 35% de todo el territorio nacional. Se los dijo en su cara hace un año o hace 2 años. ¿Qué opinas? Sí, han avanzado, eso es claro, pues, pero además hemos visto imágenes muy elocuentes, cómo salen huyendo las fuerzas militares o armadas de los criminales que los expulsan, ¿no? Porque la política, abrazos no balazos. Y tú te acuerdas de esas imágenes de pobladores en Michoacán apedreando un cuartel porque les dicen, salgan a patrullar, aquí están los criminales, salgan, defiéndanos, ¿no? Pero creo que no atacan porque, entre otras cosas, el presidente también los ve como aliados electorales, ¿no? Claro. Lo vimos en operadores. Lo vimos en el 2021, operan electoralmente a favor del partido oficial, ¿no? Eso es ha quedado perfectamente acreditado eso, y esa participación ha crecido. Claro. Si tuviéramos un presidente con visión de Estado, eso sería algo que debiera tratar con emergencia, con una real política, un acuerdo, pero esa no es su prioridad es ganar elecciones y derrotar a sus verdaderos enemigos, que es la oposición. Claro. Sus verdaderos adversarios son la oposición, no los delincuentes. No los delincuentes. Los y las feministas también. Sí, claro. Porque el Guacamaya también habla de las feministas que las consideran terroristas. Casi como si fueran, los pone como si fueran Al Qaeda, ¿no? Casi, sí, ¿no? Es la verdad es que sí te das cuenta, ¿no? Es más, ellos dieron permiso a que les aventaran gas pimienta a las mujeres, ¿no? Y ya ves cómo le ponen el blindaje al Palacio Nacional, ¿no? Qué bueno que el pueblo lo cuida, imagínate si no. Guacamaya, el rey del cash. Bueno, lo que es el rey del cash, el gran valor, es que es un testimonio muy valiente desde cerca y desde dentro, ¿no? Elena Chávez estuvo en contacto por 18 años del círculo más íntimo del presidente, y ella entonces pues tenía información privilegiada y veía, ¿no? Pues era la pareja de César Yáñez, que era inseparable del presidente, ¿no? Y que le atendía desde boletines de prensa, entrevistas, hasta asuntos domésticos, ¿no? Era de ese grado su confianza.
Entonces, y lo que ella dice, la verdad es que no es que nos revele algo, es la confirmación, porque ya teníamos muchos indicios, muchos ejemplos de lo que hacen ellos trabajando con cash, ¿no? Bueno, desde Bejarano, bueno, la Bueno, historia. y lo de Pío, ¿no? Y lo de Pío. Lo de y Martín. Pío es clarísimo que es un operador del gobernador de entonces, de Chiapas. Imagínate, le dan dinero público al estado más pobre del país para financiar, y eso hacía, y es lo mismo que hacía Mario Delgado aquí. Bueno, es que dice el rey del cash que los municipios más apartados y más pobres del país, si los gobernaban ellos, le tenían que entrar con su moche, tipo Delfina Gómez, con López Obrador. Sí, claro, bueno, Delfina mismo dice, yo se lo di a Morena, ¿y quién era el presidente de Morena entonces? Pues el presidente, claro, y además solo de 2 millones que sabemos, porque son los que ellos usaron para pagar las deudas de Morena. Compró la candidatura al gobierno del Estado de México. Sí, pero además ella daba, lo demás lo cobraban en efectivo. O sea, fíjate, lo de Delfina es lo que comprobó el INE, eran 2 millones y cacho de deudas que tenía Morena que pagaron ellos, por eso los agarraron. Todo lo demás, que eran casi 13 millones de pesos que habían sacado, lo cobraron en efectivo, ¿no? Que hicieron con ese efectivo. Locales se los hableaban. Sí, claro, pero todo lo cobraron en efectivo, son cheques que daba la tesorería de Texcoco y lo cobraron en efectivo. Y es lo mismo, el modus operandi, todo en cash, ¿no? El cash. ¿Por qué cobraron? ¿Por qué Texcoco ese dinero que le retuvieron los trabajadores? Cobraban todo el dinero en efectivo, excepto esos 2 millones con los que hicieron para pagar las deudas de Morena. Cobran en efectivo porque efectivamente esa es la mejor manera de no dejar huella, ¿no? Y ya sabes, hay un pasaje muy bueno del libro, dice, si te cachan, te echas la culpa y te quedas callado, ¿no? Eso fue lo que hizo Bejarano, eso es lo que está haciendo Pío, es lo que están haciendo, es como la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, ¿no? Uh-huh. Lo del gobierno de la Ciudad de México, pues era algo sabido, ¿no? Y mira, los que llegan dicen, ¿dónde están las pruebas? Bueno, como si la prueba no fueran estas, ¿no? O Esquer organizando el carrusel en donde depositaban de a 50,000, de 50,000, de 50,000. El fideicomiso del 2017, exacto, que no le dieron ni un solo peso, Morena, no le dio ni un solo peso a ningún damnificado del terremoto. Todos se lo dieron a sus cuates y a la gente de López Obrador. Así es, ¿no? Es como si eso fuera prueba, pero además, lo que no nos pueden decir es de que vivió, cómo le hacía para sostener su estructura, para tener iniciativas, ¿dónde está? ¿De dónde lo sacó? ¿No? Entonces, es lo que no pueden demostrar cómo se sostuvo después de la campaña de 2006, con finales de 2006, hasta 2014 que le dieron el registro a Morena, cómo se mantuvo, cómo tenía toda su estructura y sus iniciativas políticas y visitaba el país, quién pompó, ¿no? ¿Quién pompó? Y la verdad es que lo que nos explica Elena Chávez es decirnos cómo le hizo, cuál era el esquema, ¿no? Cómo era el sableo, ¿no? A todo mundo. Sí, claro. Y era en efectivo, ¿no? Todo en efectivo. Inclusive, Fer, crearon la organización civil o la asociación civil Honestidad Valiente AC, que es lo que permite que Elena Chávez en el libro del Rey del Cash
lo nombra el laboratorio de lavado de dinero, de los recursos. A través de Alejandro Esquer, en la casona esta que tenían en San Luis Potosí. Sí, le llamaban Honestidad Valiente. Esa la creó Scherer, ¿no? Y la administró Gabriel García, el actual senador, anterior operador. Y además se hizo famoso precisamente por su manejo de los recursos así, ¿no? Tan sin dejar huella. Sí, pero nunca han querido transparentar esa cuenta, ¿no? Nunca la han querido transparentar, sí, ¿no? Es totalmente privada. Sí, hacían política, ¿no? Fundaron desde ahí un partido político, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, lo tienen así. ¿Quieren callarnos? Pues transparente, ¿no? Pero nunca lo van a hacer porque la verdad es que sí den el clavo. Corrupción. El esquema son tres modus operandi muy claros, ¿no? Uno es el que vimos con Bejarano. Oye, finánciame y te lo regreso en contratos, ¿no? Ese era, por eso le pagó tanto a Bejarano, porque Bejarano se comprometió en regresárselo en contratos, ¿no? Segundo, la retención, el moche a los trabajadores. Eso lo vimos con Delfina, ¿no? Y otros se tienen que hacer. Sí, claro. Y claro, y el tercer modus operandi, es que solo vemos ejemplos, eran formas, digamos, que aplicaban en todos lados donde pudieran. Y el tercero era los donativos de gobiernos afines. Esto que Elena Chávez dijo, sí, claro, y todo era, cóbrenlo, denlo, cóbrenlo en efectivo y me lo dan en efectivo. Y ya entendemos por qué López Obrador presume que no tiene tarjeta de crédito. Se fue al juego de las estrellas con su hijo a saludar a Big Papi, ¿te acordarás? A San Diego, pues dice que no tiene tarjeta de crédito. Y la pregunta es, ¿para qué necesita tarjeta de crédito si todo lo maneja en cash? ¿No? Aunque está la ley de lavado de dinero, pero pues esa, ya sabes que no respetan la ley. Sí, pero a lo mejor lo tiene abajo de su colchón, ¿no? Todo se lo daban en efectivo. O sea, manejar, ¿no? Y recuerda, también todos los programas sociales los entregan en efectivo. Todo lo tiene en efectivo. Para él, eso le ayuda, le da mucho más flexibilidad, movilidad, y para lo único que le interesa, que es ganar elecciones, ¿no? Y él ha perfeccionado la compra del voto y el acarreo de las casillas como nadie. Yo le agregaría una cuarta forma de allegarse de recursos de forma ilícita, porque lo leí en El Rey del Cash. Expresamente, Delfina Gómez, cuando era alcaldesa de Texcoco, había grupos que querían hacer, por ejemplo, grupos de astrónomos, o grupos de agricultores, o grupos de gente, que le prometían ellos apoyos, pero se los hableaba para hacérselos llegar a López Obrador, al presidente Morena. Eso lo dice Elena Chávez. Sí, entonces, claro, es una cuarta fuente de financiamiento ilícito, sablearse a la gente común y corriente, la de a pie, o de las organizaciones sociales. Sí, claro, lo que decían que se los entregaban realmente era para financiarlo, claro. Entonces, eso es gravísimo, Fer. Y los regalos que le daban en las giras, los vendía en venta de garage, es lo que dice también en su libro, ¿no? Sí, bueno. Para sacar, ¿no? Pero, bueno, así era así fue el férreo, o más bien diría, el esquema de financiamiento ilícito para acá. Pero lo curioso es que el presidente pone en el centro de su discurso el combate a la corrupción, cuando es clarísimo que él ha sido financiado por la corrupción, que practica la corrupción. Es más, lo que pasó en Segalmex es más grave que la estafa maestra. Sí, lo sé. ¿No? En monto, además. En monto, claro. Fueron 17,000 millones de pesos. Y el responsable de Segalmex, ¿dónde está? Ya lo cachó. Sí, ahí en Gobernación, ¿sí? ¿No? Lo jaló. ¿Y por qué? Lo protegió. Pues sí, porque le dio chamba cuando era salinista. Sí, claro, pero además
porque estaba obedeciendo sus instrucciones. Claro. Quizás no lo hizo bien y dejó el rastro más claro, pero bueno, ellos, mira, lo vimos en las elecciones internas de Morena. La manera en como todos los gobiernos compraron, movilizaron un montón de gente. ¿Y eso cómo se hace? Con cash. Con cash. ¿No? Entonces, el moto, el rey del cash, le queda como anillo al dedo. Efectivamente. ¿No? El último tema, Fer, que traemos aquí en RIT TV, que nos interesa muchísimo tu opinión. ¿Pasará o no pasará la reforma electoral? Si hay primor, Alejandro Moreno Cárdenas acaba de decir que no la van a apoyar, ni tampoco la energética que ya habían rechazado, ni la reforma electoral. El propio también de allá de Coahuila, Rubén Moreira, el coordinador de los diputados turistas, también dijo que no va a pasar, que la reforma no la van a apoyar. Pero Adán Augusto presumió que sí van a apoyar la reforma electoral, el PRI, y que la van a pasar con ellos para tener la mayoría calificada, y entonces crear, como yo le digo, el Instituto Electoral del Bienestar, para que se eternicen en el poder. Mira, es importante que el PRI se haya deslindado. Primero habrá que preguntarse por qué Adán Augusto declaró eso. No es que se le haya ocurrido, no es un improvisado. ¿Una presión? No, mira, más que el contenido de lo que se aprobó el militarismo, lo que buscaba el presidente es reventar la alianza opositora. Porque él quiere llegar al 2024 con una percepción generalizada de que es un trámite la elección. ¿No? Esto ya está decidido como pasaba en el viejo régimen. Sí, claro. Ya sabes que estos van a ganar y entonces tu única esperanza es la corcholata. ¿Cómo es la corcholata? ¿Tú están ahí? Esto ya es un trámite. Pero sabe que no, porque el electorado mexicano tiende cada vez más al voto de castigo. Por eso las alternancias se han vuelto la regla prácticamente. La excepción es cuando no hay alternancia. Los mexicanos están castigando al que estaba. En 2024, a quien van a castigar son a ellos, ¿no? Y tú dime, con la inflación cómo está, con la violencia, ¿no? Esta inflación, con la pobreza cómo está, con la inseguridad cómo está, con la salud, la educación, la salud colapsada acá, el voto de castigo va a ser altísimo y además se ha peleado con toda la clase media. El voto de castigo que hubo en 21 de la clase media, no en el 21 contra él, sí, aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Sí, fue la clase media. Y en las principales ciudades. Morena ganó por el voto verde en muchos estados, nada más que no era el voto verde operado como antes del PRI, que lo operaba con las organizaciones campesinas. El crimen organizado, pero ese voto que perdían las ciudades, pero como en Quintana Roo, los agravios a la clase media se han exacerbado, son mayores. Entonces va a venir un voto de castigo muy fuerte y lo sabe él. ¿Por qué lo sabe él? Porque nadie se ha beneficiado más de los votos de castigo que él. Durante mucho tiempo como opositor, quien acumulaba el voto de castigo era él, por eso lo sabe. Y entonces lo que quiere es destruir la alianza, porque la alianza es la que le da mayores posibilidades de triunfo a la oposición. En 2021, la oposición tuvo más votos que el oficialismo, wow, ¿no? Junta. Inclusive le habían ganado la ciudad. Sí, mira, entre los dos bloques, ellos tuvieron 1 millón más de votos, pero, en general, pero el voto de MC fueron más de 3. Entonces, si la oposición va unida, tuvo más votos, o sea, si lo ves como oposición unida, tuvo más votos que el oficialismo, ¿no? Entonces, y además es el tiempo de la rendición de cuentas 2024. Entonces tiene miedo el presidente de perder la elección. Y te voy a decir, él prefiere robarse la elección por eso a entregar. Está militarizando. Sí, claro, tiene claro. Porque para someter a la gente. Además, ¿quién va a cuidar la elección? Pues los militares como siempre. Y los está partidizando, ¿no? Y además quiere cambiar la ley electoral, la reforma electoral. Yo sé que hay razones de mucha gente para tener desconfianza de lo que diga el PRI después de lo que pasó. Se habían comprometido a una moratoria constitucional y luego. Sin embargo, yo celebro que el PRI se haya deslindado. Y creo que es correcto y sería un error que por el agravio militarista empujemos al PRI hacia el oficialismo y que hagamos que sea realidad el primor.
¿no? Yo coincido contigo. Entonces, no hay que lanzarlos para allá, Claro. ¿no? Más vale que eso va a hacer que les tengamos confianza ciega, no. Para no tener confianza ciega necesitamos tomar las calles. Porque ¿qué va a hacer el presidente si no le alcanza la reforma constitucional? Como muy posiblemente él va a ver. Pues va a meterse a las leyes secundarias, ¿no? Como lo hizo con la eléctrica. Y esas leyes secundarias que puede hacer seguramente serán inconstitucionales. Pero sabe que si tiene 4 votos de ministros en la Suprema Corte, puede detener la inconstitucionalidad de la ley. Claro, nos va a meter una incertidumbre tremenda, porque va a haber amparos, porque va a haber por la tremenda incertidumbre de que hagan una ley inconstitucional. Pero López Obrador sabe que todo para él depende de mantener el poder, de que su corcholata destapada sea, ¿sí? Su maximato y su sobrevivencia política, lo que sea. Impunidad, ¿no? Política. Que la única que se la garantiza es la Sheinbaum, la claro, regenta. pero no solo impunidad. Si él lo que busca es un sitio en la historia, ajá, necesita ganar para que sigan contando su credo. Ajá. Y entonces está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso robarse la elección. Por eso está, mira, nunca ha habido una reforma electoral sin apoyo de la oposición. Es más, normalmente lo que ha sido la regla es que la oposición exige cambios electorales y el gobierno accede, pues, por gobernabilidad. Esta es la primera vez que la reforma viene desde el gobierno, ¿no? Es absolutamente regresiva y es sin participación de la oposición, ¿no? Así de grave, sí, la democracia en México está en peligro, ¿no? Y debiéramos tomarlo muy en serio. Yo lo que estoy pensando es que debiera haber una convocatoria unitaria para que salgamos todos, partidos sí, y también sociedad civil y organizaciones y ciudadanos en lo particular, una jornada grande para defender la democracia, claro, ¿no? Y que Andrés sienta la presión de las calles defendiendo la democracia. Es la lucha de generaciones. Mira, López Obrador no estaría en la presidencia si no es por la lucha democrática de generaciones. Así es. Pero una vez que llegó al poder, ha traicionado esa lucha. Es como, si me permites, la imagen es aquel que sube sobre los peldaños de la institucionalidad democrática construida, y una vez que llegó al techo, empuja la escalera para que nadie más vuelva a hacerlo. Lo que hizo Hugo Chávez. Sí, claro, ¿no? Y eso es un tremendo retroceso, ¿no? Y lo vemos, y la militarización se tiene que leer en esos ojos. La militarización es un asunto de seguridad. A los criminales les está dando abrazos, ¿no? Es un asunto de régimen político. Claro. Que él busca que las Fuerzas Armadas le den gobernabilidad política, claro, porque cuando los votos no le alcancen, él está dispuesto a que se sostengan con las armas. Fíjate, no es exactamente el viejo régimen. Si regresamos al país de un solo hombre, si regresamos al culto a la personalidad, si regresamos obviamente al sometimiento a otros poderes, y eso sí, regresamos al tapadismo y al que quiere elegir a su sucesor, todo eso regresamos del viejo régimen, aunque en una versión más rupestre, porque el PRI cuidaba más las formas, ¿no? Pero, y bueno, el PRI como partido era un contrapeso, Morena no existe como ningún contrapeso, ¿no? Es un conglomerado. Pero hay un agravante tremendo, que es la militarización. Y ese agravante no es del viejo régimen, aunque Díaz Ordaz usó al ejército como policía pública, como seguridad pública. Por eso el bazucazo en la Prepa 1, por eso la toma del casco de Santo Tomás, por eso la toma de Ciudad Universitaria y obviamente la Plaza de las Tres Culturas, porque Díaz Ordaz los usó en seguridad pública. Pero luego, digamos que más estaban o los tenían en los cuarteles, sobre todo a partir de Alemán. Es cierto que hubo un cierto acuerdo, aunque nunca dejó estar presente. Pero el agravante militarista, esto que estamos viendo es insólito. Y esto no es del viejo régimen mexicano. Esto es bolivariano, ¿no? El protagonismo de las Fuerzas Armadas. Y además dándoles rentas estatales tan jugosas como manejar las aduanas, como manejar los aeropuertos, que además Guacamaya también nos demuestra que también hay corrupción en el ejército. Claro. Y además, como hay mucha opacidad, eso beneficia también la corrupción. Todo lo que se le deja en las Fuerzas Armadas, hay mucho más opacidad. Lo está usando para cosas que no fueron preparados. Pero a lo que voy es, el agravante militarista es bolivariano. Eso es Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es el papel preponderante de los militares en donde los hace socios, ¿no?
porque le das gran renta nacional. Bueno, ya les quieren dar hasta una aerolínea, ¿no? Ya son, no, es una... La aerolínea del bienestar. Bienvenidos a la plutocracia militar y vénganse y estén, ¿no? Entonces, y eso nada tiene que ver con la democracia, es una gran amenaza a la democracia lo que Pues estamos ya escucharon, amigas y amigos de RIT TV, a nuestro amigo Fer Belauzarán. Qué gusto, Rolando, gracias. Que amablemente accedió para Contrarreloj en RIT TV. Gracias, querido Fer, un gusto tenerte en el programa. El gusto es mío. Excelente analista, Fer Belauzarán.